Gracias y paz, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este segundo video de esta serie de enseñanzas que llevan como título Instruyendo a nuestros hijos. Instruyendo a nuestros hijos. Y en el primer video hablamos acerca de una herramienta fundamental. Quiero decirles que cualquier recurso, que cualquier otra cosa de lo que puedo yo recomendarles, nos puede faltar. Pero jamás la Biblia, las Escrituras, la palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, ¿verdad? Es el recurso que Dios nos ha dejado para nosotros, para la edificación de nuestras vidas y para la edificación de las vidas de nuestros hijos y de todas aquellas personas que nos puedan escuchar la palabra de Dios. Recuerden, es viva y es eficaz. Y hablando de la palabra viva y eficaz de la Biblia, quisiera compartir con ustedes en este video, quisiera recomendarles esta Biblia, la Biblia de Estudio Herencia Reformada. Muy bien, ¿por qué les recomiendo esta Biblia? Porque esta Biblia, después de cada capítulo que podemos leer, contiene un comentario claro y sencillo de aplicación a nuestras vidas. Entonces así, después de leer un capítulo, nosotros pues vamos a este comentario y vamos desarrollando, ¿verdad?, el pasaje que acabamos de leer. Y eso es edificante para nuestras vidas, comprensible para nuestras vidas, para nuestros hijos y para todos aquellos que nos oyen. Este comentario, ¿verdad?, luego se desglosan uno en dos, tres y a veces hasta 4 puntos y nos va clarificando, ¿verdad?, todo lo que el Señor nos quiere decir por medio de ese pasaje. Esta Biblia de estudio también contiene, por la parte final, dice ayudas de estudio y contiene, por ejemplo, artículos de cómo vivir como cristianos. Contiene también 20 siglos de la historia de la iglesia y contiene también credos y confesiones. Los credos y confesiones son libros, ¿verdad?, que nos enseñan las doctrinas de la iglesia cristiana y están desarrollados a base de preguntas y respuestas. Y todas las preguntas, todas las respuestas están avaladas con muchos pasajes de las Escrituras, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que les recomiendo. En la caja de descripción les dejaré un enlace para que ustedes puedan, ¿verdad?, ir a Amazon y puedan pues un poco investigar también acerca de esta Biblia. Pero ya les garantizo yo que va a ser de muchísima edificación para sus vidas y para su familia. Dicho esto, quiero pasar a la siguiente herramienta de este video. Y la siguiente herramienta que yo uso para el discipulado de mis hijas es, o mejor dicho, son estos preciosos y valiosos cuentos. Voy a hablar, aquí tengo 4, pero voy a hablarles primero de estos 3. Miren, estos cuentos han sido escritos por un hermano, un pastor teólogo estadounidense llamado R.C. Sproul. El hermano nació en los Estados Unidos en 1939 y marchó a la presencia del Señor en el año 2017. Este hermano ha sido muy prolífero, ha escrito un montón de libros y este hermano nos ha ayudado y no se ha olvidado de nuestros pequeños y ha dejado, ¿verdad?, estos cuentos inspirados también. Estos cuentos, estas alegorías inspiradas en el Evangelio, ¿verdad?, nos ayudan, son muy importantes, de manera muy sencilla nos ayudan para la instrucción de nuestros pequeñitos. Yo ya he leído estos cuentos con mis hijas, ¿verdad? Les he ido narrando, he ido también, pues, ¿verdad? He ido ahí simulando cosas, ¿verdad? Metiéndome en el papel, ¿verdad? A medida que hemos ido leyendo el cuento, y es muy edificante para la vida de nuestros hijos. Y así de manera sencilla y de manera dinámica, ¿verdad?, les estamos nosotros enseñando el amor incondicional de nuestro Dios revelado en Jesucristo. Los libros se llaman, pues el primer libro, La copa envenenada del príncipe, que nos habla acerca de cómo Jesucristo bebió la copa de la ira de Dios. El segundo libro, ¿verdad?, El burrito que cargó al rey. Este libro, ¿verdad?, nos habla acerca de cómo es el carácter de un verdadero siervo de Dios. El carácter, ¿verdad?, de un verdadero siervo de Dios es que sirve. Entonces, aquí nos habla, ¿verdad?, el burrito que cargó a un rey.
y nos va enseñando, ¿verdad? Nos va llevando, mejor dicho, a la práctica del servicio a nuestro Señor Jesucristo. También tengo otro libro y es El sacerdote de los ropajes sucios. Y este nos enseña, ¿verdad? Cómo llegamos nosotros a Dios, ¿verdad? Vestidos con nuestro pecado, con nuestra inmundicia, con toda la contaminación, ¿verdad? De este mundo y con toda la contaminación, con todo lo malo que hay en nuestro corazón. Pero cómo, ¿verdad? Jesucristo nos limpia. Cómo Él toma nuestros ropajes sucios y nos viste, ¿verdad? De su dignidad. Nos viste, ¿verdad? Con sus ropajes limpios y resplandecientes. Entonces, les recomiendo estos cuentos para la edificación de sus niños. Otro cuento también que usé en este caso en este verano con mis niñas y con unos sobrinitos que cuidé. Y este cuento se llama La más extraordinaria historia jamás contada. Escrito por el pastor dominicano Sugel Michelén. Es muy edificante, ¿verdad? Este cuento resume desde Génesis hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Va resumiendo, ¿verdad? Todo. Va hablándonos desde la creación, sobre todo lo que ha existido, ¿verdad? Hasta llevarnos al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Este es un libro muy precioso. Así que también se lo recomiendo. Luego también otro recurso que uso en cuanto a libros, cuentos, también son estos otros dos libritos. Los atributos de Dios del pastor A. W. Pink. Miren, necesitamos y necesitan nuestros niños conocer el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es verdad que es un Dios de amor, pero no es solamente un Dios de amor. También la Biblia nos enseña que Dios es un Dios de ira, que es un Dios justo, que es un Dios bondadoso, que es un Dios misericordioso, que es un Dios lleno de gracia, que es un Dios lleno de poder. O sea, todo eso, ¿verdad? Son los atributos de nuestro Dios o el carácter de nuestro Dios. Y nuestros hijos necesitan desde pequeñitos conocer, ¿verdad?, el carácter de nuestro Dios. Y este libro es impresionante. Nos habla de muchísimas cosas del carácter de Dios. Esto fue escrito por el hermano pastor Arthur W. Pink. Él nació en 1952. Fue un hermano muy prolífero en cuanto a la predicación y a las escrituras. Él escribió libros como, por ejemplo, que también se los recomiendo, Los atributos de Dios, La soberanía de Dios, y un libro que se llama Elías, del hermano Arthur W. Pink. Otro libro muy edificante para nuestros niños, sobre todo cuando ya saben leer y tienen una comprensión, ¿verdad? 8, 9, 10 añitos. Se llama No dejes tu cerebro en la puerta. No dejes tu cerebro en la puerta. Este libro nos ayuda, ¿verdad? O ayuda a nosotros y a nuestros pequeños, les ayuda a desmontar, ¿verdad?, los pensamientos filosóficos que muchas veces la gente tiene acerca de Dios. Y como nuestros hijos están estudiando y tantas cosas, ¿verdad?, les quieren enseñar y les quieren meter en su cabecita, entonces este libro, ¿verdad?, enseña cómo ellos van a afrontar todo tipo de pensamientos filosóficos que la gente quiere traer, cualquiera que sea, ¿verdad? Este libro escrito por el hermano Josh McDowell y Bob Hostetler, hermanos preciosos que Dios usó, y este libro de verdad es una herramienta preciosa y se la recomiendo para sus hijos. Otra cosita que uso también para el discipulado de mis pequeñas son estos jueguitos. Miren, son unas cajitas y aquí nosotros encontramos unas cartitas a base de preguntas y respuestas. Esta tarjetita viene con tres juegos, con 3 preguntas, y dice, por ejemplo, una pregunta o del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, un personaje bíblico. ¿Cómo se juegan? Pues hablamos, por ejemplo, repartimos cartitas y la persona le pregunta a la otra, ¿qué quieres que te haga? ¿Una pregunta del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento o un personaje bíblico? Y ya pues la persona que va a participar, pues escoge, ¿no? Por ejemplo, Nuevo Testamento. Esta tarjetita dice, ¿en qué ciudad nació Jesús? Y la pregunta es sencilla, ¿verdad? Nació en Belén. Pregunta del Antiguo Testamento. ¿De qué lugar fueron expulsados Adán y Eva cuando desobedecieron a Dios? Respuesta, fueron expulsados del huerto del Edén. Y así podemos jugar, ¿verdad?
hacer jueguitos a base de preguntas y de respuestas. Si dice, por ejemplo, la persona, hazme la pregunta del personaje bíblico. Aquí dice esta carta, Abraham tenía un sobrino, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Aquí nos da la respuesta, ¿verdad? Lot. Y básicamente así, ¿verdad? Se va desarrollando este juego que se lo recomiendo también para sus niños. Es muy divertido, muy edificante y se van empapando, ¿verdad? Con cosas que la palabra de Dios nos enseña. Tenemos también pues aquí otro, ¿verdad? Que también es a base de preguntas y respuestas. Son igual otro juego de cartas. Eso por un lado. Luego por otro lado también otro recurso que uso es, miren, promesas, ¿verdad? Son estas promesas, ¿sí? Aquí tengo una cajita que se la compré el año pasado a mi pequeña, a la mayorcita. Y le animo, ¿verdad? Por medio de estas promesas, yo le animo a que ella comparta el evangelio. Ella se la lleva a su colegio y pues y a sus amistades, a los amiguitos que va haciendo, lo que sea, pues les regala una promesa. Entonces está regalando palabra de Dios. Miren, solamente a manera de testimonio, la mayorcita de mis niñas ha podido a veces en su colegio orar por las necesidades de otros niños. Había el caso de una niña que sus padres estaban en una situación de divorcio y mi niña, pues, y esta niña no tenía de verdad quien la escuche y en un recreo se encontró con mi hija notaba que algo raro le pasaba y habló con ella le contó cuál era su situación. Esa niña empezó a abrirle su corazón. Entonces mi niña pudo hablar con ella, pudo orar con ella, pudo hablarle del amor de Dios, de cómo Dios es un padre que ama, cómo Dios es un padre que cuida, que protege. Y de verdad, esa fue de muchísima bendición todas estas cosas que mi niña me fue comentando, ¿verdad? Eso el año pasado. Entonces, miren, no perdamos la oportunidad, ¿verdad?, de hacer participar también a nuestros hijos en llevar el evangelio, ¿verdad?, a otras personas. Y a veces estas promesas sencillas son una herramienta fundamental para que nuestros pequeñitos empiecen a compartir el evangelio. También, ¿verdad?, cuando ellos comparten el evangelio, podemos también nosotros compartir, ¿verdad?, entre nuestros hijos, en la familia, anécdotas de cómo el Señor nos ha usado para poder edificar otras vidas. También es muy importante que les hablemos acerca de nuestras debilidades, porque no siempre hemos tenido, ¿verdad?, el valor, no siempre hemos tenido la confianza en el Señor para poder hablar a todas las personas. Hay veces que, ¿verdad?, yo les he contado a mis hijas como muchas veces me ha tocado, por la vergüenza o por el temor, me he quedado callado. Pero claro, no debemos quedarnos ahí, debemos orar con nuestros pequeños y también para que Dios nos siga usando, para que también use a ellos, para que lo conozcan, ¿verdad?, que tengan salvación de parte de Dios y para que lleven, ¿verdad?, este mensaje de esperanza a otras vidas. Una anécdota que me ocurrió con mis pequeñas, con la mayorcita, fue un día que veníamos del colegio y resulta que en la calle habían tirado el Evangelio de San Juan, partecita del Nuevo Testamento. Entonces nos encontramos con mi niña, ¿verdad? Ese Evangelio estaba tirado en el suelo y lo recogimos y le dije a mi niña, digo, pues mira, ahora a una persona que le encontremos, vamos a hablarle nosotros el Evangelio. Y mi hija se quedó un poco atemorizada. Pero bueno, fuimos caminando hasta que nos encontramos con un joven que entraba en un portal. Ese joven se llamaba Moisés. Y le dije, oye, perdóname, quisiera hablar contigo. Mira, quiero regalarte esto. Le regalé el Evangelio de San Juan y empezamos, ¿verdad?, poco a poco a hablar. Le presenté el mensaje de salvación, le presenté el mensaje del Evangelio. Y cuando le preguntamos cómo se llamaba, él dijo, me llamo Moisés. Y mi hija dijo, salvado por las aguas, porque eso es lo que significa el nombre Moisés. Y digo, mira, tiene razón lo que dice mi pequeña. Tu nombre significa salvado por las aguas. Y bueno, y más o menos entramos, ¿verdad?, a contarle un poco acerca de la historia de Moisés. Y bueno, y poco a poco así fuimos desarrollando, ¿verdad?, y llevándolo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fue un tiempo muy bonito, ¿verdad? Entonces,
Eso es lo que nosotros podemos usar. Esos son los recursos que quiero compartir con ustedes para la instrucción y el discipulado de sus hijos. Espero de verdad que estos videos, que estas herramientas, que estos recursos sean de edificación para sus vidas, para sus niños, para que crezcan en el conocimiento sano de nuestro Dios, para que conozcan, que crezcan en el conocimiento profundo del amor incondicional de nuestro Dios revelado en Jesucristo. Que el Espíritu Santo use su palabra, use los recursos, nos use a nosotros, ¿verdad? Para poder levantar nosotros una nueva generación y que esa generación levante, ¿verdad? Con la ayuda de Dios, por la obra solamente de Dios, que levanten otra generación y que podamos nosotros así, ¿verdad? Ser unos instrumentos en las manos de nuestro Dios para que más personas conozcan y proclamen el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que más vidas vivan para la gloria de Dios en medio, ¿verdad?, de tanta oscuridad, de tantas tinieblas en las que nosotros vivimos. Que el Señor nos ayude. Pues que la gracia y la paz de mi amado Dios esté con todos ustedes, hermanos, y que les dé sabiduría y fortaleza pues para la instrucción de sus pequeñitos. Dios mediante, si mi Padre así lo permite, pues compartiré otros recursos que también tengo en mente compartir con ustedes. Que el Señor los bendiga.